Muchas gracias a ustedes. Está muy escabroso el título de esta presentación. Cuando les dices a tus tíos voy a hablar de este tema, se te quedan viendo como un bicho raro. Y cuando le dices a tu hijo voy a hablar de eso, es así como, ay, ya me lo sé todo, es pan comido, ¿no? Es como, hay un problema generacional en ello. Y sin embargo, agradezco la invitación porque son temas que tenemos, por supuesto, que discutir. Yo parto para hacer esta presentación de diversas experiencias que he tenido, por ejemplo, con alumnos míos, en donde pienso que, aunque hay un dominio muy fuerte de la tecnología, de los algoritmos, de la programación, de todo lo que significa trabajar con computadoras, a veces los proyectos no terminan por cuajar por causa de las metáforas que están en las que invitan a navegar al público con el que están trabajando. Y eso nos hace pensar, desde luego, en este viejo tópico que tiene más de 2000 años discutiéndose, que es el de la tradicional concepto de metáfora, con lo que pasa hoy en el mundo digital y, por supuesto, es algo que tenemos que empezar a preguntarnos y resolver, ¿no? Lo primero que creo que hay que hacer para entrar a este tipo de temas es, bueno, decir que es una preocupación legítima la que tenemos hoy cuando nos preguntamos si las escrituras o el arte tradicional o el diseño tradicional hecho de forma analógica es un campo que tiene sus cualidades propias o sus limitaciones propias, y si la escritura y el arte digital pertenecen a un universo aparte, es decir, si son dos cosas que no pueden dialogar más en sí mismas, ¿no? Si estamos ante fenómenos que hacen que hagamos una discrepancia entre esas dos cosas, ¿no? Y creo que más bien lo que tenemos que plantearnos es que el tema de la escritura, del arte, del diseño, de la comunicación humana sigue siendo el mismo desde hace 2000 años que ahora, no importando si estamos hablando de medios tradicionales o de medios digitales, porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos cuando usamos el lenguaje o cuando usamos las técnicas es tratar de buscar nuestra supervivencia, de marcar nuestro territorio frente a otras comunidades humanas, de expresar lo que pensamos, de abrir brecha a nuevos horizontes, y eso lo haremos con cualquiera de los medios que tengamos disponibles, porque por eso somos seres humanos. Entonces, ¿qué pueden decir las humanidades a este respecto cuando nos preguntamos sobre qué está pasando en el universo contemporáneo, ¿no? Primero, lo que hay que decir, hay que tenerlo muy claro, es que, digamos, estoy aquí como tratando de resolver ciertas cuestiones que están siempre en la discusión sobre estos temas. Primero hay que decir que no todo lo hecho digitalmente se vuelve automáticamente arte, es decir, no por estar hecho en un formato digital un cuadro o una pieza musical o una intervención o un performance, automáticamente se vuelve arte, ¿no? Hay como condiciones que una pieza requiere para que eso suceda en un cuadro al óleo o en una plataforma digital, ¿no? Por otra parte, no es un campo aparte. La discusión sobre el arte o la escritura digital está sujeta a los mismos problemas de la discusión artística que nosotros le exigimos, por ejemplo, a un texto impreso. La otra cuestión que hay que tener clara es que la dicotomía real-virtual, que en los 80 era como muy vigente, ¿no? La diferencia entre un universo y el otro, hoy nos resulta anacrónica y pensamos ya que todo lo que pasa en el mundo virtual es parte de nuestra realidad, ¿no? La siguiente cuestión que hay que tener clara es que la digitalización de la cultura es un proceso general e irreversible, es decir, todos los ámbitos, desde la escritura, la novela, hasta la genética o lo que sea, están sufriendo un proceso de digitalización que es irreversible y que tenemos que lidiar con eso en el futuro. La siguiente cuestión es que el arte digital es efímero, o la escritura digital es efímera, está sujeto a situaciones específicas, concretas, que solamente pueden vivir en un momento determinado. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer una instalación o de hacer una exposición de arte o de hacer un blog, ¿no? Ahí tenemos situaciones específicas de comunicación que pueden ser borradas de inmediato porque son efímeras, ¿no? La siguiente es que está vinculado a la influencia de las tecnologías, a la producción industrial de algoritmos, de programas, y que esta afluencia también es muy veloz. Entonces, lo que hoy hacemos con un programa, dentro de unos meses eso puede ser obsoleto porque el flujo de las tecnologías es muy fuerte, ¿no?
La siguiente cuestión es que la interactividad, que es otro de los temas que en los 90 también se discutía fuertemente, bueno, la interactividad no es una cuestión exclusiva del mundo digital, ¿no? Ya sabemos que un libro, un filme, un cómic, ¿no? Una obra de teatro son interactivos, ¿no? Siempre hay un ser humano que está interactuando con aquellas piezas, por ejemplo, al momento de dejar un libro, nosotros interactuamos con él y de ello provienen los significados, entonces lo interactivo no es propio del mundo digital. Lo que sí es propio de los medios digitales es que crean una experiencia deslocalizada, es decir, ya no es, por ejemplo, en un cuadro la producción de una imagen para un público, para yo frente a ti, sino esa difusión puede ser de manera deslocalizada, puedes estar viendo en China o en Brasil en el mismo momento, ¿no? Entonces no tiene, es ubicua, ¿no? Que es una estética a veces validada solamente por la existencia de las redes, del internet, del software, es decir, las estéticas que están empujando a una escritura digital o a un arte digital solamente pueden existir en virtud de estos artefactos, de estas programaciones, y por supuesto el tema de la transversalidad, ya que aquello puede abarcar al mismo tiempo o en línea a cualquier tipo de comunidad que esté conectada, ¿no? Y eso cambia, digamos, las condiciones de recepción fuertemente, ¿no? Sin embargo, todos los medios digitales están también vinculados a la experiencia humana y por ello vamos a sostener aquí que los algoritmos que gobiernan este nuevo tipo de percepción también son metafóricos, porque si estamos hablando de experiencia humana, entonces lo que está en juego en ese intercambio es lo simbólico, ¿no? Y lo simbólico siempre nos remite a las metáforas. La cuestión donde empiezo a reflexionar, digamos, ordenadamente sobre este tema es preguntándome sobre los algoritmos, que en realidad creo que los algoritmos son una cualidad que está presente en la experiencia humana desde siempre, es decir, nuestro cerebro funciona algorítmicamente. Cuando llego a mi casa tengo el algoritmo ya activado de que tengo que sacar la llave, tengo que abrir la chapa, si llevo la bolsa de pan, pues entro a la cocina y la dejo y después hago mis resto de cosas. Y si me encuentro en ese camino con un sobre debajo de la puerta, entonces interrumpo eso y veo si es una emergencia, ¿no? Entonces nuestra vida cotidiana está programada de forma algorítmica, digamos, por nuestra propia naturaleza. Obviamente, después de eso, las computadoras o las calculadoras o los matemáticos, los algoritmos matemáticos, lo que pueden hacer es dirigir esas operaciones de forma artificial, y es donde empieza, digamos, a volverse tecnológica una cuestión humana, como es la relación de los algoritmos, ¿no? Pero estos están depositados en la forma de funcionar de nuestro cerebro de forma natural, ¿no? Una de las formas más depuradas en las que manejamos los algoritmos es, por ejemplo, cuando hablamos, cuando construimos oraciones, ¿no? Entonces, sabemos que cuando digo una oración como mi profesor de matemáticas me dejó una tarea que no me gusta hacer, ¿sí? Estoy armando un algoritmo porque tengo primero que satisfacer la parte de quién es el sujeto, luego cuál es el verbo, sobre quién recae la acción del verbo y luego los complementos circunstanciales o temporales que pueda hacer. Y puedo cambiar esa oración ampliando una de las partes del algoritmo muy fácilmente. Si digo mi profesor de matemáticas que es barbudo y que es visco y que me cae muy gordo, me dejó una tarea que no quiero hacer. Entonces puedo expandir más esa parte del algoritmo y entonces nuestra mente, cuando usa la sintaxis y cuando articulamos la sintaxis, permite que generemos una infinidad de enunciados justamente porque procede con un orden algorítmico, que es lo que me permite entender, por ejemplo, la gramática de una lengua. Esa es la base de la gramática generativa de Chomsky, que decía que cuando aprendemos 10 oraciones podemos hacer otras 20, porque siguiendo el mismo algoritmo puedo generar un número más infinito de posibilidades de combinación. Entonces, nuestra experiencia con el lenguaje es algorítmica por naturaleza, ¿sí? A eso podemos agregar, si hablamos de algoritmos gramaticales, podemos agregar otro tipo de algoritmos que también ejecutamos cuando hablamos, por ejemplo, como yo ahora en público, porque si se dan cuenta,
Cuando hablo, modulo la voz, hago ciertas pausas. Cuando uso una frase interrogativa, emprendo la frase de otra forma y digo, ¿por qué vamos a hablar de metáforas en este congreso? Entonces, fíjense cómo al iniciar esa frase, mi entonación de voz es diferente, o muevo mis manos, o mis ojos, etcétera. Y de alguna forma, el programa que yo uso para marcar los gestos cuando voy hablando, supongo que está también reconocido y descifrado por ustedes, porque compartimos esas mismas cuestiones. Entonces, hay varias metáforas o varios algoritmos puestos en toda comunicación humana. Las metáforas, por supuesto, son uno de los problemas más sustanciales que las humanidades nos han dejado para hablar de cómo hacemos la lectura, por ejemplo, de textos literarios, ¿no? Tenemos un hábito también algorítmico en nuestro proceso mental por la cultura en la que vivimos, de creer que las metáforas son zonas privilegiadas del lenguaje, donde se elabora más arduamente el significado, donde proyectamos más interpretaciones posibles o donde generamos un estilo más adornado, como planteaba la antigua retórica, y que por lo tanto es un objeto estético que podemos considerar como valioso en las humanidades, ¿no? Más adelante vamos a ver que eso puede no ser cierto, porque las metáforas pueden tener una utilidad mucho más amplia que lo estético. Pero, en efecto, la teoría literaria, por ejemplo, se ha encargado siempre de valorar el uso de las metáforas en la narración o en la poesía. Y cuando hacemos la lectura de las metáforas en la poesía, pues lo que hacemos como lectores es valorar cuál es el camino que nos indican esas metáforas y cómo permiten generar en la mente percepciones sobre las cosas que el simple lenguaje cotidiano no nos da. Me gusta poner este ejemplo de un poema de José Juan Tablada. Siempre admiré mucho a Tablada por la enorme capacidad de su poesía. Una cosa que me parece fundamental en Tablada es el humor que siempre tiene al hacer poesía, la erudición con la que lo hace, ¿no? Y el desafío que planteaba con su poesía a los temas más cruciales de su momento. Por ejemplo, al romanticismo que prevalecía en la poesía o al simbolismo. Y en el caso de este poema, al desarrollo civilizatorio que marcaba por ahí de 1909 la llegada del primer automóvil a México. Es decir, un Ford que llegó ahí al zócalo de la ciudad. De repente los gobernantes, como hacen hoy también, anunciaban, por fin ya estamos en el progreso, ya llegó el primer automóvil motorizado, entonces ya vamos a entrar, ya vamos a tener calles, vamos a dejar de andar en caballo o a pie, ¿no? Y eso marca nuestra entrada al siglo XX, ¿no? Era una cuestión presuntuosa y, por supuesto, había una fiesta conmemorativa hecha por el gobierno y los empresarios para festejar la llegada del primer Ford a México. Al día siguiente, todos los periódicos, el Universal, por ejemplo, festejaban ese hecho como un paso decisivo a nuestro progreso. Y José Juan Tablada, en ese mismo periódico, sacaba, sin embargo, un poema donde se burlaba diabólicamente del automóvil y sirviéndose, por supuesto, para esa ironía contra el automóvil, de unas metáforas que son hasta hoy por mí muy valoradas, ¿no? Decía, es un fragmento solamente del poema: dragón hecho por un cubista, así llamaba el automóvil, caricatura mecánica de una bestia apocalíptica, saurio de alígeros afanes, alcoba itinerante y cicalíptica de prostitutas y rofianes, puente recto y fiel entre la taberna y el burdel, estuche donde la enteca preciosa y vesperal mundana mece su periódica jaqueca soluble en valeriana. Todas esas metáforas son pertinentes porque, en efecto, cuando las leemos, por ejemplo, llamarle al automóvil dragón, ya que echa fuego, o estuche porque tiene una forma cuadrada, etcétera, etcétera, las pensamos como adecuadas porque son comparables con la forma de un automóvil, pero sirven a Tablada para ridiculizar un artefacto que estaba siendo promovido como un avance del progreso en México, ¿no? Hoy podríamos decir que, si bien cuando Tablada publicó este poema fue calificado de reaccionario, de enemigo del progreso, un siglo después pensamos que a lo mejor tenía más razón Tablada, ¿no? Porque el automóvil se terminó volviendo un enemigo de los seres humanos por justamente las flatulencias de carburo que deja en nuestro medio ambiente, que es como terminaba este poema, ¿no? Entonces, quiero arrimarme a la idea de que las metáforas
son naturalmente propias del lenguaje y son muy políticas también, ¿no? Sin embargo, vamos a precisar un poco más qué entendemos por metáfora y sirviéndonos de ello de la teoría que usa el grupo Mu, expertos en retórica, especialmente en los tropos o las figuras retóricas. Y lo que dice el grupo Mu, Jean-Marie Klinkenberg, por ejemplo, es que cuando leemos una frase como esta, ella es el abedul del bosque, lo que hacemos es advertir en el recorrido de los significados que ahí están presentes, que hay una palabra o más de una palabra que es anómala a los significados que normalmente usamos para reconocer esa frase. Por ejemplo, las personas no son árboles, ¿sí? Eso tienen otras cualidades. Entonces, ante esa anomalía, sin embargo, apreciamos el poema. ¿Por qué razón? Porque desarrollamos, según el grupo Mu, todo un algoritmo para salvar la frase y entender en un sentido poético. Dice el grupo Mu en su libro La retórica general que recorremos el siguiente algoritmo para resolver ese tipo de metáforas. Primero, advertimos la isotopía, es decir, cada uno de los signos ahí puestos tiene unos semas, unos contenidos particulares que son anudados para construir un texto. Por ejemplo, que están todos en singular, ¿sí? Entonces la cualidad ser singular hace, digamos, lógica la frase en el sentido gramatical, pero en el sentido semántico no. Advertimos que uno de los rasgos semánticos de una de las palabras no concuerda con la naturaleza humana de, por ejemplo, cuando hablamos de ella, que por supuesto nos remite a la persona, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es advertir la isotopía, así de qué estamos hablando. Eso lo tenemos antes de llegar a esta frase cuando estamos leyendo el poema. Cuando llegamos a este verso, advertimos la alotopía en el texto, es decir, la anomalía. Después seleccionamos los rasgos de la alotopía que pueden ser aplicados a la isotopía. Ese es el principio de la cooperación del lector. Es decir, qué de un abedul puede ser comparable a una mujer que le beneficie o le perjudique, como el caso de Tablada, a lo que estamos diciendo de ella. El siguiente procedimiento es que descartamos aquellos otros rasgos y aplicamos los rasgos que hemos hallado como propicios al contexto de la frase, salvando así lo que esta quiere decir e interpretando el verso en un sentido poético, como si decimos, ella es una persona delgada y flexible. ¿Por qué? Porque el verso requiere que nosotros sepamos qué es un abedul, ¿no? Los abedules son árboles que crecen muy alto, que son muy delgados, que se mueven con el viento, que su madera es muy flexible, es decir, no son árboles que, como el roble, se vuelvan muy fuertes al viento, sino que se doblan con él. Entonces decimos, estamos hablando de una persona delgada y flexible, ¿no? Sea cual sea el sentido que eso tenga en la intención del poema, eso puede ser como un encomio de una persona, ¿sí? La metáfora, por lo tanto, vista desde ese punto de vista, ha tenido muchas teorías que le explican, ¿no? Una de ellas es la teoría de la sustitución, cuando decimos, podríamos haber dicho persona delgada y flexible, pero sustituimos eso por un abedul, entonces la sustitución es lo propio de la metáfora, ¿no? Otros autores se han quejado de esa teoría, han dicho, no, la sustitución no es una cuestión accesoria, porque entonces si quitamos el grado cero del texto y lo volvemos metafórico, entonces estamos hablando de que la metáfora sirve nada más de adorno, ¿sí? En realidad, los signos que hemos puesto con los que hemos quitado interactúan entre ellos y hay otros elementos del abedul que la persona no tiene que son adheridos a la caracterización del personaje. Entonces, los signos que hemos cambiado no son sustitución, sino son interacción. Es decir, cuando leemos las metáforas, conservamos también rasgos de lo que no es propio del signo anómalo y dejamos de hecho de llamarlo anomalía, ¿sí? Más bien nuestro lenguaje es invitado a pensar las cosas de una manera distinta, ¿no? Y otros autores hablan de la teoría del mezclaje, donde dicen que la metáfora puede mezclarse con cualquier otra cosa, es decir, siempre están activados en nuestras neuronas las posibilidades de vincular una cosa con otra, de enriquecer una cosa con otra. Es como el mestizaje, ¿no? Una raza puede siempre mezclarse con otra y producir nuevas especies, ¿no? Y la metáfora instaura por así una ley general de equivalencia que es muy abierta, que no es finita, que puede alcanzar, digamos, infinitas posibilidades de construcción, ¿sí? Eso es parte de nuestra forma de entender los mensajes, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, esta portada de Spiegel esta semana, entendemos eso como un chiste claramente,
porque entendemos tanto de lo que pasa en el contexto político, con las elecciones de Trump, como hemos visto imágenes del espacio que hablan de los meteoritos y somos capaces de vincular esa metáfora significativamente para nosotros. Ahora, la siguiente cuestión, en el algoritmo metafórico, ¿se puede hacer una metáfora con cualquier cosa? Tampoco, ¿sí? Dice el grupo Mu, Jean-Marie Klinkenberg, que pertenece a ese grupo y que nos ha invitado o nos ha visitado también, dice, por ejemplo, que yo puedo hablar una metáfora así como me casé con un ángel, ¿no? En donde todo el mundo, ustedes entenderían, pues me casé con una persona dulce, bondadosa, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aplicamos esas cualidades a la caracterización, ¿no? Porque tiene alas, por ejemplo, ¿no? Sería una de las cosas que podría ser como anómala, ¿no? O sea, la persona con la que me casé no tiene alas, pero el ángel sí, ¿no? Entonces, podemos usar, si queremos hablar de las alas, y como algo que es lo que yo quiero significar en esa caracterización, podría usar una mosca y decir me casé con una mosca, pero como eso tiene connotaciones negativas, decimos no cualquier metáfora sirve para cualquier objetivo. Y esa valoración es algo que es muy crucial para la teoría retórica desde la antigüedad, cuando los antiguos la caracterizaban de esta forma, que retoma Nietzsche en sus tratados de retórica, donde dice, primero, y este es un esquema que quiero que retengamos muy claramente para el análisis de las metáforas. Primero, cuando estoy en un trance comunicativo, lo que tengo que hacer es comprender la situación comunicativa en la que estoy. Eso significa saber dónde estoy parado, cuál es el tema del que quiero hablar y cuál es mi audiencia. Y en todo caso, ¿de qué quiero persuadir a mi audiencia? ¿Qué es lo que quiero que haga visible o que tenga en la mente o que active como un significado necesario? Comprender la situación me hace ir a los tópicos, es decir, a los temas de los que puedo hablar sobre esa cuestión y anclarnos, los tópicos son entendidos como lugares de pensamiento, para hacer, por ejemplo, expresiones. Entonces los tópicos, comprendo la situación para ir a los tópicos y estos me hacen buscar en la comparación metafórica qué es lo plausible y qué es lo convincente, el eikos y el fitanon, ¿sí? Y fíjense cómo cuando voy a elaborar una metáfora tengo que tener clara la intención comunicativa, cuál es el tópico del que quiero hablar y si la comparación que voy a hacer es creíble y es convincente, ¿sí? Si alguien dice me casé con un roble, una mujer dice me casé con un roble, todo el mundo entiende, es una persona fuerte, alta, fornido, ¿no? Porque esa es una cuestión, esa comparación es plausible y convincente para dar los temas en los que quiere caer, ¿no? Si yo digo en cambio me casé con una libélula, está como mucho más difícil resolver si estoy hablando negativamente o positivamente o qué cosa estoy diciendo, porque a lo mejor es una comparación plausible, pero no es convincente, ¿no? Entonces la evaluación de las metáforas siempre depende según los antiguos griegos, del eikos y el fitanon, ¿no? Que son una de las cosas que cuando trabajamos en medios digitales o en medios escritos de cualquier tipo, siempre hay que valorar, también en las instalaciones, en las páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? Definir qué es el eikos y el fitanon nos permite saber qué es lo que vamos a poner, que es a lo que los griegos llamaban phenomenon, es decir, qué es lo que voy a hacer que aparezca, ¿sí? Porque eso es lo que va a ser políticamente productivo frente al público. Y entonces al recorrido de ese algoritmo es a lo que Nietzsche llama políticas de la plasticidad, es decir, cuáles son las imágenes que voy a generar en la mente del público. Eso obedece a una política, que en términos de Aristóteles sería a una poética, porque recorre estas posibilidades y valora cuáles son las metáforas adecuadas para incidir en el terreno en que la metáfora quiere incidir. López Velarde, por ejemplo, hace esta metáfora, que yo creo que es como un recorrido por el eikos y el fitanon muy acertado, como casi toda la poesía de Velarde, cuando dice sonámbula y picante, mi voz es la gemela de la canela, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la canela es una planta que tiene un anestésico y tiene un sabor también picante. Entonces, esa comparación sonámbula y picante le corresponde a la canela y esos valores, sonámbulos y picantes, o sea, anestésicos y que pican, son los valores que yo quiero dar a una voz en específico.
Entonces la comparación es pertinente y despierta en nosotros significados a lo mejor que nunca habíamos pensado para caracterizar una voz, que es de lo que se trata en este caso la poesía, ¿no? Bueno, entendido una vez qué podemos entender por metáfora, si hablamos del eikus y el fitanon como las cosas que permiten hacer una buena metáfora, pasamos, por ejemplo, a hablar del tema de la red, ¿no? Que ya sabemos que cuando hablamos de la red hoy, no, si estuviéramos en una zona de pescadores, significaría lo que ponemos en la lancha para ir a pescar, pero en el CENART eso significa, vamos a hablar de lo virtual y de lo que está en la nube, etcétera, porque esas metáforas están navegando dentro de nuestro ámbito cultural, ¿no? Dice un autor que siempre he leído también, experto en retórica, Richard Langham, que cuando hablamos de la palabra electrónica, es decir, qué pasa con las palabras cuando entran en el mundo digital, lo que sucede es que como las metáforas siempre nos hacen ver tópicos y estos tópicos entran en relación con otros tópicos, entonces lo que hace la red es generar una vinculación posible entre todos los tópicos que componen nuestra cultura. Y esta posibilidad de intercambio, que nos parece enormemente libre, porque yo puedo entrar a mi celular, desde ahí enviar un chat o entrar a internet, mandar un correo electrónico, bajar un libro, poner mi opinión sobre el libro para que lo compartan mis amigos, nos produce esta como enorme felicidad de que la red, todo es posible. Es decir, los tópicos pueden ponerse en contacto todos entre sí al mismo tiempo, que es algo que denominamos la red, y eso nos crea como el espíritu positivo de la enorme libertad que tiene nuestra capacidad mental de generar contenidos que se relacionan con otros. Langham dice, a eso podemos llamar una nueva paideia griega, y Langham, por ejemplo, cuando hace este análisis en ese libro, dice, incluso cuando hablamos del copy-paste o del plagio, de tomar de un blog una cosa y ponerlo en un trabajo en otra, pues no estamos haciendo otra cosa más que recurrir a los viejos lugares comunes, que es lo que hacían los antiguos retóricos, ¿no? Que se memorizaban trechos de memoria y eran capaces de decirlos cuando estaban haciendo un discurso, y no había este prejuicio de ser autor, ¿no? Que vino muchos siglos después, sino para eso justamente seguían los lugares comunes. No hay que inventar nada, hay que recurrir a los lugares que ya están instalados en la cultura. Y desde ese punto de vista, la nueva paideia de la red sería muy similar a la paideia que hablaban los antiguos griegos, aparentemente. El movimiento de la escritura digital crea varias cuestiones. Primero, los links permiten relacionar un texto con otro texto, que es a lo que hemos llamado muy fácilmente hipertexto. Segundo, crean una experiencia no lineal de lectura, es decir, ya no estamos de izquierda a derecha, de la página 1 a la página 100, sino nuestra lectura se mueve en múltiples direcciones, que presenta una extraordinaria fluidez y libertad, es decir, tiene esta inmediatez de que lo subo y ya cualquiera lo puede leer, ¿no? De que puedo abrir un blog y opinar lo que quiera, etcétera, etcétera. Que puedo vincular un texto con otros medios, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados, es decir, leer un texto y al mismo tiempo ilustrarlo con una imagen o con música, es decir, todo lo que es multimediático, es una posibilidad que los medios digitales activan más fuertemente, aunque ya estaba buscada esa posibilidad en los libros iluminados medievales, que por eso gastaban mucho energía en ilustrarlos con oro, etcétera, etcétera, porque la vinculación texto-imagen ya se volvía como muy productiva. Otro fenómeno que se genera con la lectura digital es la conversión del lector en coautor, ¿no? Ya no nada más es receptor, sino que él puede opinar inmediatamente o recomponer el texto que está leyendo, y que tiene una existencia ubica en la red, es decir, que puede bajarse de la nube en cualquier momento porque no está localizada en ningún lugar, y pues a veces somos como muy felices con la promesa que nos da esa posibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, como toda plataforma que generamos, lo mismo pasó cuando se pasó de la voz a la piedra y de la voz de la piedra al pergamino y del pergamino al papel, ¿no? Hay cuestiones que sufren limitaciones y generan nuevos problemas, ¿no? La problematización, por lo tanto, es siempre urgente, ¿no? Uno de los problemas que genera es que obliga a replantearnos las metáforas con las que hemos navegado antes. Por ejemplo, decir literatura digital es como un contrasentido, porque
la noción de literatura por sí misma es metafórica. La literatura es aquello que ya no se lo va a llevar el viento como la voz, sino lo que va a quedar fijo en un texto escrito e impreso, ¿sí? A lo cual se le consagra, pues más adelante lo voy a llamar la catedral que llamamos libro, ¿no? Y entonces la palabra va a quedar fijada para siempre. Es la palabra que dura, la letra que dura, es lo que significa literatura. Entonces, cuando hablamos de literatura digital, pues es un contrasentido, porque ahí justamente lo que no va a pasar es que va a durar, sino que va a ser volátil, ¿sí? Entonces tendríamos que a lo mejor inventarnos otra metáfora para hablar de la escritura que estamos haciendo con los medios digitales, porque ya no va a ser literatura, pero eso no le va a quitar su potencial frente al público, ¿no? Tendría que llamarse con otra metáfora, ¿no? La escritura digital es líquida, efímera, evanescente. Otra cosa que hay que aclarar muy bien es que la democratización que supone el Internet, el uso de las redes, puede ser una falacia, es decir, sabemos perfectamente que 2/3 partes de la población no tienen acceso a Internet, entonces no todo lo que subimos a la red o lo que escribimos con el celular o en el Facebook es universal, ¿no? O todo el mundo va a tener acceso a ello. No, parece ser que ese es un problema político muy grave que afecta a las empresas y a los gobiernos, porque la libertad de expresión es un tema que siempre ha estado sujeto al control, ¿no? Entonces la democratización no es tan fácil como parece. Instaura una cosa que también dice Richard Langham, el que cité antes, que le llama la economía de la atención. Todos tenemos libertad de escribir, podemos hacer un sitio web, podemos hacer un blog ahorita en 5 minutos si queremos y mostrar nuestra opinión, pero ¿quién demonios lo va a leer? ¿Cómo nos van a encontrar? ¿Sí? Nunca hemos tenido tanta facilidad para escribir y tanta dificultad para que nos lean, ¿sí? Porque esa aparente libertad está circunscrita a cómo hacemos tener likes, por ejemplo, ¿no? La economía de la atención. Entonces todo el mundo tiene que procurar tener likes, aunque la sustancia se pierda, ¿sí? La tópica entra bajo control de los algoritmos empresariales privados. Por ejemplo, las empresas que venden los servicios de Internet, Facebook o Twitter, por ejemplo, son empresas privadas que tienen intereses y que ellos gobiernan la manera en cómo vamos a navegar a través de esas redes para defender sus intereses. Entonces yo puedo opinar lo que quiera sobre Donald Trump, por ejemplo, o sobre ciertas formas de consumo o mis opciones sobre literatura, pero Facebook venderá eso a las empresas que registrarán mi gusto para venderme cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la red también genera estas perversiones sobre el control de las personas, ¿no? Las comunidades de opinión pueden también generarse como burbujas falaces de creencias, ¿sí? Hoy estábamos escribiendo justamente en el Facebook, unos amigos y yo, que todos los que estamos en mi página de Facebook creímos a pie juntillas, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en otros lugares de América Latina, que nuestras burlas sobre Donald Trump iban a ser que, pues, como muy claro que nadie se le ocurría votar por él, ¿no? Y todos estábamos perfectamente convencidos. Y la votación, sin embargo, nos dijo lo contrario. Nos dijo, bueno, esa burbuja que todo el mundo creyó en Facebook es como satisfacción para ellos mismos, pero en realidad tiene muy poco que ver con lo que piensan otras personas, que a lo mejor no usan las redes para manifestarse, pero que salen a votar en otro sentido, ¿no? Estamos normados además por el consumo, ¿no? Entonces abrimos nuestra página de Facebook o abrimos nuestro celular, abrimos nuestro Messenger, vamos diciendo que sí a todas las opciones que nos da y automáticamente nuestros datos son registrables por las compañías que los venden, ¿no? Y entramos en esto que otros autores han llamado un capitalismo cognitivo, porque no hay que dudar que las redes y los medios digitales pues son hechos con mucha astucia, implican mucha capacidad, implican mucha elaboración y someten nuestra mente a la competencia que tenemos que tener para navegar en esas redes y obtener esa facilidad comunicativa y metiéndonos en un capitalismo cognitivo que hace que, por ejemplo, solamente unos puedan poseer esos recursos y los demás quedan excluidos de ello, ¿sí? Y además estamos vinculados siempre al consumo cuando usamos esos medios, ¿no? Cuando entramos a la red, es decir, cuando decimos que los tópicos entran a la red para discutir las cosas, siempre han aparecido metáforas para decirnos cómo es que entran a esa red, ¿no? Todas las palabras con las que hemos hablado de la escritura, de la oralidad, de los medios digitales, entran a la red de los tópicos.
a través de metáforas, ¿no? La fuente como arquitectura, es decir, me refiero a la fuente tipográfica. Las fuentes tipográficas están basadas metafóricamente en la arquitectura. El texto como tejido, ¿no? Ya sabemos todos que eso es lo que significa. Lakoff y Johnson, que hablan de las metáforas de la vida cotidiana, dicen que empezamos a hablar del texto, como tejido, no a partir de que los lingüistas o los poetas hayan inventado nada, sino a partir de que la industria francesa textil se generalizó en París y empezó a contaminar el lenguaje de la vida cotidiana de tal manera que entonces las metáforas que venían de la fábrica podían usarse para la vida cotidiana. Entonces la noción de el hilo conductor, ¿no?, de mi novela es este, o la trama de la novela es esta, vienen de esa contaminación de la industria hacia el ámbito de la lingüística, ¿no?, porque es una metáfora cómoda. El libro como catedral, ya que el libro es algo a lo que le hemos consagrado a través de las bibliotecas, de las encuadernaciones, etcétera, un ámbito de cómo el gran saber humano está depositado ahí. La red como rizoma, ¿no?, el Facebook como autorrepresentación, el tweet como trino, es decir, en el Twitter nosotros no podemos decir mucho, sino apenas ¡pum!, una pequeña frase, ¿no? Y entonces la metáfora que lo representa nos hace decir, tienes que dar tu opinión en un instante, en unos segundos, como un pájaro, ¿no? El blog como bitácora compartida, la revista como revisión de lo ya visto. Yo siempre me pregunté por qué las revistas que son tan importantes se llaman revistas, porque la palabra revista ya de suyo contiene metafóricamente la idea de que algo ya se vio y lo vamos a rever. Entonces yo digo, entonces no nos deja la fuente primaria, sino es como de segundo orden, ¿no? El periódico que genera un hábito, o sea, el periódico, fíjese cómo no habla de lo que está escrito, sino de la periodicidad del tiempo con el que se hace, obliga a que entendamos que el mundo cambia cada día y que se puede contar una nueva historia sobre él. Si eso no se cumple, entonces fracasa la metáfora, ¿no? Todas las metáforas, como estamos viendo acá, condicionan positiva o negativamente lo que podemos decir de ellas. La tableta es una frase, una palabra que yo usaba desde niño para cuando tu mamá te daba algo que te tomabas cuando te enfermabas, que era así como una medicina muy breve y suavecita y que no ocupa mucho espacio, ¿no? Después la aplicamos a las pantallas, ¿no? Entonces, cuando decimos la tableta, es así como que alta concentración en pequeño espacio, ¿no? Y esa es una metáfora que nos encanta, ¿no? El sitio web como portal o como casa para recorrer, etcétera, la navegación como viaje. Es decir, siempre que los tópicos entran a la red para tratar los temas, lo hacen metafóricamente, ¿no? Y surgen también paradojas como el generador postmoderno, que yo creo que ya conocen todos, ¿no? Este fenómeno donde los artículos académicos ya se pueden hacer en línea, ¿no?, simplemente dándole clic y ya te generan los títulos tan rimbombantes, postmodernos, como podría ser la neorrealidad en Georges Bataille, ¿no?, aplicada al hipertexto hiperrealista, ¿no? Si yo pongo un título a esa ponencia, pues ya pantallo a todo un campo, ¿no? Y que los generadores postmodernos surgieron cuando justamente un físico que se pudo estudiar a los semióticos vio cómo hablaban, sus textos son súper rimbombantes, y generó un algoritmo para decir voy a reproducir lo mismo que ellos, aunque lo que digan no tenga sentido, ¿no? Y entonces envió ese artículo a la revista y se lo publicaron como una gran aportación a la semiótica, justo porque no se entendía, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos paradójicos también vienen con los medios digitales, o los CDs que tienen las memorias del Congreso, ¿no? Yo tengo como 20 y son discos que nunca leo, o sea, son como quitarte la culpa de que sí fuiste y de que algún día los leeré, pero se quedan ahí guardados, ¿no? Y dan una flojera enorme leerlos, ¿no? Entonces tenemos toda nuestra torre de congresos de CDs, ¿no? Entonces hay muchas cosas que son paradójicas que también vienen con los medios digitales, y lo que hay que hacer es entender, yo digo, cuando usamos las metáforas, lo que es propio de nuestro quehacer es elaborar proyectos. No importa si hablamos de qué sustancia se trata, si es visual, si es lingüística, si es analógica, digital, si es corporal o lo que sea, la metáfora propicia que tenemos que brindar al público se da en el proyecto, es decir, es en el momento en que queremos comunicar con alguien algo que es importante comunicar, donde vamos a encontrar en medios digitales o no
las metáforas que son adecuadas. Y voy a mostrar un ejemplo muy rápido. Me van diciendo también cómo voy de tiempo para no pasarme. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de mis amigos de Brasil que siempre admiré mucho por la capacidad metafórica que tienen para hacer diseño. Y ellos siempre decían cuando trabajaban con un cliente, si vamos a hacer un logotipo, una imagen de identidad o una imagen de branding, necesitamos 3 meses para investigar con qué metáfora vamos a decir eso. Porque la parte sustancial de las metáforas es algo que se tiene que trabajar cuidadosamente. Una vez que eso está hecho, el trabajo gráfico, o sea, ponerlo ya en Photoshop o en lo que vayan a hacer, es muy rápido porque ya es pura cuestión técnica. Pero la elaboración conceptual de las metáforas siempre toma tiempo. Entonces, aquí es una metáfora hecha para el Museo del Medio Ambiente que se encuentra en Sao Paulo, y ellos lo que hacían era decir, bueno, es muy fácil para hacer una imagen de identidad del Museo del Medio Ambiente poner hojitas o troncos o cosas que nos reciten, por ejemplo, el paisaje que es lacustre o de los bosques, etcétera, ¿no? Pero en realidad, si uno visita el museo y la actividad que ellos investigan y de la que quieren exponer a su público cosas, tiene muy poco que ver con árboles, ¿no? Por ejemplo, las ciudades tienen problemas ecológicos muy fuertes que no están vinculados a los árboles o a las hojas, ¿no? Podría ser una distracción muy grande poner un logotipo con unas hojas verdes para citar la naturaleza y decir, eso es de lo que nos preocupamos, porque las discusiones que hay dentro, 50 de las investigaciones no tienen que ver con eso, sino con otras cuestiones, ¿no? Y además, el tema del debate sobre el medio ambiente no es los objetos, sino el tema de esos museos o de esas investigaciones es esta angustia que ellos manifestaban cuando eran explorados en el proyecto, de pensar que lo que esté haciendo hoy, hacerle clic a mi máquina, usar una botella de agua o usar mi coche cuando salga de aquí, va a dañar a las siguientes generaciones, va a hacer que nos quedemos sin agua, va a hacer que nos quedemos sin recursos o sin oxígeno. Entonces me genera como este impasse de no saber si esto que estoy haciendo está bien o está mal, por ejemplo, abrir la botella, ¿no? Y ese problema del impasse es lo que realmente angustia a los que trabajan con el problema del medio ambiente. Entonces, ellos planteaban eso, ¿no? Que el medio ambiente es como, o estudiar el medio ambiente es hablar de las relaciones de interdependencia entre todas las cosas, que tenemos que hablar de esta necesidad de la sostenibilidad, que es cómo usamos algo sin destruir el futuro, ¿no? Y también es una invitación al juego y a la acción pensada, porque al final de cuentas yo tengo que salir de aquí, tengo que jugar en la vida y tengo, sin embargo, que pensar las acciones que voy a hacer para perjudicar lo menos posible. Y eso es, fíjense, la metáfora que tomó 3 veces en elaborarse, es lo que hacemos cuando jugamos palillos chinos. Es decir, los palillos chinos, todo el mundo ha jugado eso, se arrojan, tienen muchos colores, quedan acomodados de cierta forma y el juego consiste en mover uno sin que los demás se muevan, y si mueves uno pierdes, ¿sí? Y entonces le toca el turno al otro. Y entonces uno tiene la angustia de, chin, ¿qué voy a mover? Porque entonces eso puede hacer que yo pierda el juego. Entonces esa metáfora es lo que se trasladó al logotipo, ¿no? Y además se vuelve una imagen recordable y única. Estas son imágenes de cómo ellos presentaron. El juego de palillos chinos metaforiza el tema de los que trabajan con el medio ambiente. Y cuando ellos lo vieron, los del museo dijeron, ándale, eso es perfecto, porque eso ayuda a pensar mejor, en vez de hablar de árboles, de hablar de las cuestiones cruciales que tratamos en este terreno, ¿no? Y esta fue la aprobación del proyecto, es decir, es un simple boceto de la metáfora que le encausa, y una vez ya elaborado en las piezas, pues también se genera algorítmicamente, porque los palillos nunca se van a acomodar en una misma posición en cualquiera de las aplicaciones. En el sitio web está el de arriba, y abajo en los catálogos, en los folletos, los palillos se acomodan de otra forma, pero uno no deja de reconocer la identidad porque toda la imagen tiene el mismo DNA mientras este se aplica, ¿no? Los del Museo del Medio Ambiente que tuvieron esta imagen decían que no solamente había resuelto su identidad, sino que los había motivado a entender mejor su quehacer, y además hacía que el público les preguntara más cosas de las que hubieran preguntado si hubieran puesto hojas o árboles, ¿sí? Es decir, la metáfora ayuda a conceptualizar mejor, por ejemplo, el quehacer de estas cosas, y eso es lo que Tecnopop hace siempre en los proyectos, generar metáforas que enriquezcan esa cuestión, ¿no?
Ahora, decía hace rato, las metáforas no solamente son para embellecer. Lakoff y Johnson, los autores del libro de las metáforas de la vida cotidiana, dicen, no, aguas, las metáforas también pueden matar. ¿Sí? En el análisis que hizo Lakoff y Johnson sobre el discurso de George Bush cuando convenció a los estadounidenses de bombardear Irak, lo que hizo fue usar muchas metáforas, tan consistentemente como los que hicieron el logotipo del Museo del Medio Ambiente. Es decir, satanizó a los enemigos, usando un lenguaje como de la Biblia. Son los enemigos, son el demonio, son el apocalipsis, son los que nos van a destruir, ¿no? Cosas que además no se podrían demostrar en los hechos, pero que inciden en la percepción del público de tal manera, porque las metáforas contaminan emocionalmente lo que estamos conociendo con ellas, que entonces provocaban que todos los estadounidenses, aunque no están muy contentos con la idea de que sus jóvenes vayan otra vez a hacer la guerra a otros países, estaban convencidos de que había que matar al demonio enemigo que nos iba a venir a destruir, entonces votaron a favor de la guerra. Entonces dice Lakoff y Johnson, aguas, porque las metáforas son usadas por los poetas, por los diseñadores con fines positivos, pero hay muchos otros lugares donde la metáfora también gobierna las acciones y por lo tanto es un camino que se puede usar para muchos fines, ¿no? Aquí usé esta imagen que me gustó mucho, también la puse en base a una metáfora, porque una vez estaba viendo un documental sobre, pues era como de genética, que hablaba de por qué el virus del SIDA es tan difícil de destruir, ¿no? Entonces, unos expertos que ponían el virus del SIDA, que lo habían logrado ampliar microscópicamente a un nivel muy amplio, decían, es como si hubiera un virus que tiene la información dentro, que es la que te va a dañar y contaminar las demás células, como cualquier virus, pero este está recubierto de una como nave espacial que hace que se inserte en las demás células, pero que no reciba información de ellas. Es como estas espinas que luego se nos entierran y tienen los pelitos volteados para acá y ahora los podemos sacar. Así es la nave espacial del virus del SIDA y por eso se inserta y el resto, por ejemplo, las vacunas o las otras células, las que producen la inmunidad, no pueden entrar en esa información. Entonces lo que querían hacer estos biólogos era cómo sacar la información del virus y dejar la nave del SIDA para meter información positiva dentro de la célula, ¿no? Y era una imagen parecida a esta, ¿no? Bueno, esa imagen me parece exactamente adecuada para hablar de lo que hacen las metáforas. ¿Por qué? Porque hacemos textos, es decir, cuando hacemos un texto usamos palabras que nosotros no diseñamos, siempre vienen de algún lado, de nuestra historia, de nuestro pueblo, de nuestros antepasados, ¿no? Y con ellas tejemos un texto. Entonces el texto es un tejido, que es lo que está en amarillo, pero dentro de la red instauramos metáforas que siempre son un link a otra cosa, ¿no? Y esto es como la información interna de la célula. Es decir, si queremos que el texto despierte intereses en otra zona en la que normalmente no ha despertado interés, pues un mecanismo o un link para hacerlo justamente son las metáforas que ponemos en el texto. Y esa es una cuestión que tenemos que aprovechar en cualquiera de los modos de la escritura que tenemos, ¿no? Si somos más consistentes con la teoría retórica, diríamos, siguiendo a Kenneth Burke, que a su vez sigue a Ernesto Gracia o Giambattista Vico, ¿no? Un filósofo del Renacimiento, quien a su vez sigue a los antiguos retóricos, diría, y no solamente la metáfora, sino hay 4 tropos maestros que sirven para generar expresiones o generar esta información que queremos depositar productivamente en las redes, que son la metonimia, la sinécdoque, la metáfora y la ironía. Y dice Kenneth Burke, entrar a uno de esos tópicos o esos tropos nos lleva inmediatamente al otro. No podemos salir de uno sin entrar al otro porque ellos hacen sistema, ¿no? Entonces, cuando queremos conocer algo, recurrimos invariablemente a cualquiera de estos 4 tropos, ¿sí? Si decimos qué es la sangre, por ejemplo, tenemos que tener una imagen y saber que es roja, que eso es una sinécdoque. Pero a su vez tenemos que saber que tiene glóbulos rojos y glóbulos blancos, que es una metonimia, o, en fin, que si carecemos de ella, nos morimos, ¿no? Entonces necesitamos para aprender un fenómeno de varios tropos que despierten nuestra conciencia de aquello de lo que estoy hablando, ¿no? Y dice, esta es una discusión de la antigua retórica muy poderosa,
porque hay algunos autores que hablan de que son 3 los tropos maestros: la metáfora, la metonimia y la sinécdoque, que es lo que generalmente se enseña también en literatura, pero la antigüedad decía que un tropo tan importante como ellos es la ironía. Es decir, reírse de las cosas es tan poderoso como hacer metáforas, ¿sí? Porque también es una forma emocional de conocimiento, ¿no? Yo a mis estudiantes les digo, tenemos que practicar con esos 4 tropos, porque además generan estas sensaciones de maravillarse, de inventar, de descubrir o de darnos cuenta de la ingenuidad en la que estábamos cuando no sabíamos una cosa de algo, ¿sí? Para que visualicemos cómo se comportan estas 3 o estos 4 tropos. Alguien nos puede explicar con una manzana que cae cómo es la gravedad, cuando nos explican a Newton, ¿no? Yo mismo, si me voy subiendo las escaleras y voy bajando y no tengo cuidado, me resbalo y me golpeo porque la gravedad me atrae. Entonces tenemos como una noción de la gravedad, pero no terminamos por entender el fenómeno hasta que vamos a la casa del tío Chueco, ¿sí? Donde vemos, ¿y qué pasaría si eso fuera acomodado de otra forma? Y entonces la ironía de la casa del tío Chueco termina por redondear y hacernos descubrir la importancia de ese fenómeno. Es decir, si todas las cosas siempre caen en el mismo lugar, me pueden explicar cómo es la física, pero no creo que exista la fuerza allá abajo, en el centro gravitacional, hasta que alguien me descompone el asunto. Entonces, ya viste cómo sí. Entonces entiendes la seriedad del concepto, ¿sí? Bueno, creo que eso es lo que tienen que hacer los proyectos de arte digital, de escritura digital o de cine o de lo que sea, es aprovechar las metáforas para hacernos descubrir mediante esos tropos, metáforas, sinécdoque, ironía, las cosas que es importante que nuestra sociedad sepa, ¿sí? Uno de los proyectos que me parece más significativo es el de un libro que por eso lo tradujimos, de Ellen Lupton, que habla, por ejemplo, de que la teoría puede ser visible, ¿sí? Nada más revelador que eso. La gente que está acostumbrada a leer teoría piensa que la teoría, en el diseño eso pasa mucho, son libros de texto así muy pesados, densos, difíciles de asumir, y eso nos aleja de la teoría, ¿no? Mientras que los libros de diseño tienen muchas imágenes, pero no tienen teoría. Por lo tanto, este desfase entre teoría y práctica se vuelve consignado metafóricamente por los libros que hacemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede revertir ese proceso? Usando las metáforas. Entonces, lo que hace en Lupton, como se ve en las páginas que ahí muestro, es, por ejemplo, usemos la metáfora del cuerpo para explicar cómo se construyen las partes del libro. ¿Por qué el libro tiene una cabeza, tiene unos pies, tiene un tronco, tiene columnas? Bueno, porque los hombres usaron metáforas para construir con ellas las cosas, ¿no? Las metáforas, por ejemplo, las retículas medievales tenían una cruz dentro de la página, porque como las iglesias tenían que citar que lo que estamos escribiendo pertenece al orden divino. Y cuando llegaron los racionalistas que dijeron, no, Dios no existe, lo que existe es la razón, entonces las retículas empezaron a ser cuadradas. De tal manera que las retículas, y no solamente el texto, informan metafóricamente sobre lo que estamos leyendo. Bueno, ese principio es usado por Ellen Lupton para hacer todos sus libros, que por eso su despacho se llama así: diseño, escritura, investigación, porque primero vemos la teoría con el diseño, porque lo vemos manifestado en la página, y después leemos y corroboramos lo que está diciendo sobre lo mismo que ahí está, por ejemplo, puesto en color o con figuras, ¿no? Este texto de la derecha habla irónicamente de eso que tenemos en las puertas de los baños como hombre-mujer, ¿no? Que usamos del sistema de signos norteamericano y que lo ponemos en los baños públicos, en los aeropuertos, en los lugares que creemos como de primer mundo, nos adherimos a ello, pero, por ejemplo, dice, ¿por qué cuando ponemos la metáfora de la mujer con falda en la puerta de la mujer, esta no tiene pies y no tiene ojos o no tiene orejas? Si eso no es posible, estamos falseando la imagen de los seres humanos. Y decimos, es que es por conveniencia de la síntesis visual. Ok, explícaselo a un hombre medieval y te va a decir, está medio raro tu asunto, ¿no? Pero por otra parte, la mujer aparece solamente cuando está en el baño o cuando se venden boletos al público. Es decir, cuando es la venta de boletos, la que está atrás del mostrador es mujer y el que compra es hombre, ¿no? ¿Y por qué razón? Mientras que en elevador o escalera eléctrica, el que está subiendo siempre es un hombre y entonces ahí vale por persona, ¿no? Entonces dice Ellen Lupton, en esta elaboración hay
una filosofía que también es muy machista, que fue inaugurada por un alemán, que fue la que generó los códigos de esa forma. Y esa historia la vemos suceder en la página, no solamente como cuando leemos, sino por los signos que nos va poniendo. Entonces es una lectura deleitosa, metafórica de la teoría, ¿no? Que es una de las formas en las que la escritura puede aprovechar, digamos, este uso de los tropos para beneficiar nuestro conocimiento de las cosas y producirnos el deleite de conocer algo nuevo. Lo mismo estos libros ingleses, ¿no? Que todo el mundo habrá jugado, estos como los palillos chinos, con esas hojitas que partías a la mitad y cambiabas de personaje conforme movías las páginas. Bueno, este libro está hecho así y es un libro hecho con ironía y por sinécdoque, donde dicen, solamente viendo las indumentarias de las mujeres religiosas de todas las culturas del mundo y sus combinaciones, podemos entender la historia humana y la historia del machismo, es decir, cómo la pureza, la sacralidad han sido consignadas a la mujer en su indumentaria y entonces puedes jugar con ello y el texto tiene a su vez una explicación muy grande. Entonces, en la costura está representada toda la historia de la faena humana para tratar con el asunto de los sexos y es un asunto divertido, ¿sí? Otros, por ejemplo, en los colegas de la Bienal de Sao Paulo, que vamos a ver ahorita más adelante, decían, en una exposición de arte donde teníamos la Bienal de Diseño en Sao Paulo se hace en un edificio muy grande que está hecho por Oscar Niemeyer y que es muy importante y donde siempre concurren los artistas más representativos de cada Bienal. Hubo una en el 2007 donde no sabían qué poner porque estaban todos peleados, porque estaban discutiendo, porque había cuestiones, digamos, de incompatibilidad estética entre todos los que estaban participando y más bien más que obras, lo que tienen una enorme discusión, ¿sí? Entonces lo que decidieron hacer los diseñadores, que son los mismos que hicieron el proyecto de los palillos chinos, fue, bueno, pongamos en el suelo la discusión, o sea, no sabemos qué poner, estamos en el suelo, pues pongamos la discusión en el suelo, contexto. Y así la gente podrá entender cuando entre, pues por esa discusión yo puedo caminar y puedo pensar y la voy leyendo en el suelo. Entonces los textos se vuelven productivos cuando metafóricamente se localizan en una forma donde, por ejemplo, decimos somos honestos y pues, queremos decir dónde estamos parados, ¿sí? Vamos a ver esta que es también de mis amigos de Brasil que siempre han trabajado con metáforas, cómo se puede aprovechar el texto o las metáforas del texto para, digamos, en este caso, acrecentar nuestra percepción de lo que está sucediendo en nuestras ciudades, ¿no? Voy a poner este video que está en portugués, se oye muy bien y también tiene subtítulos en inglés, espero que se entienda y si no luego lo explicamos. Oye, ¿dónde está? Na obra Arqueologia Afetiva Urbana, o arquiteto e designer Eduardo Foreste utiliza balões para marcar locais na cidade de São Paulo onde ocorreram momentos importantes de sua história pessoal. O trabalho quebra com a frieza da estrutura da cidade ao propor uma cartografia afetiva. Sua cartografia seria marcada por ações racionais ou por ocorrências afetivas? Quais lugares te lembrariam momentos marcantes de sua vida? Se você fizesse um mapa como esse, o que você colocaria nele? A política é outro tema presente no cenário das cidades e abordada por artistas nas obras da exposição. Um exemplo é o trabalho do Pisiagrama, que além de um coletivo artístico, é uma revista bimestral que reflete e discute sobre os espaços públicos. Campanha Não Eleitoral é um projeto de 2012 realizado em Belo Horizonte. O trabalho foi desenvolvido como uma provocação à falta de propostas dos candidatos que concorriam às eleições. Projetos de 5 ações que visam transformar os espaços públicos
foram impressos em forma de hashtags e colados em cavaletes, adesivos, camisetas e cartazes, tal como as propagandas oficiais dos partidos. Nas últimas eleições, você se deparou com propostas políticas interessantes para sua cidade? Bueno, muy breve, está narrado ahí, por ejemplo, este tema de campañas políticas no electorales. Sí, es decir, ¿por qué razón? Que esa es otra de las cosas en las que las metonimias siempre suceden en la ciudad. ¿Por qué razón solamente ponemos campañas políticas cuando hay elecciones? El resto del tiempo no hay política, no hay cosas que debatir, no es cuando nos damos cuenta de por quién votamos, las cosas por las que votamos fallaron. Entonces podríamos fácilmente decir, usando el mismo lenguaje que usan las campañas políticas, vamos a ver una campaña que es política, pero que no es para votar, sino es para pensar, ¿no? Entonces recurrimos al propio lenguaje de las campañas para posicionar eso en la mente del público, ¿no? Esta es de una serie que se llama Ciudad Gráfica, donde varios diseñadores y artistas dispusieron su trabajo con la escritura, con el diseño, para pensar la ciudad y enriquecer la percepción de la forma en que navegamos en ella. Este otro ejemplo que también me gusta mucho, de la exposición Menas, del Museo de la Lengua Portuguesa, es otro ejemplo de cómo usar metáforas e ironías para poner en la mente del público conceptos que son fundamentales para nuestra civilización. Se trata, por ejemplo, aquí del tema de quién tiene autoridad para decir cómo usar la lengua. Normalmente decimos la Academia de Lengua o la Facultad de Filosofía y Letras o los que son cultos son los que deben decidir cómo se usa la B labial o la B dental o si decir aiga está equivocado o no, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso es lo que la lingüística nos puede ofrecer? ¿O es todo lo que puede hacer? No. Entonces los lingüistas decían, existen varios tipos de norma, existe en efecto la norma gramatical, pero existe también la norma lexical y la norma dialectal y la norma discursiva, donde si tú te paras en el mercado de la Merced, vas a darte cuenta que ahí la gente habla inadecuadamente a como quieren los de la academia, pero son sumamente efectivos para lo que quieren decir. Y si vas con los pescadores de Veracruz, también van a decir leperadas, por ejemplo, si son de Coatzacoalcos más, pero son sumamente efectivos para lo que quieren lograr, que es vender su pescado, pescar bien, llevarse bien con sus amigos, etc. Entonces, no hay un tipo de norma, hay varios tipos de norma. Y todas son válidas si satisfacen las finalidades comunicativas para las que están hechas. Bueno, el Museo de la Lengua Portuguesa, de mano de los diseñadores, dijeron, ¿cómo vamos a poner eso en la experiencia del público? Y se les ocurrió lo siguiente, en la sala principal colgaron un montón de vidrios que tienen frases de diversos colores cada uno, todos están fragmentados, entonces cuando entras a la sala ves muchos vidrios con tipografía, con frases que no logras entender, porque todo está fragmentado y caótico, y dices, la lengua es un caos. Pues sí, en efecto, si llegas a Sao Paulo, la lengua es un caos, ¿no? Como en México. Pero si te vas al fondo de la sala y te colocas en un panel que está ahí diseñado por las rutas de la sala, te vas al panel azul, pones el ojo, y en ese momento, si pones el ojo ahí, todos los letreros que están en azul se activan y los demás se oscurecen, y empiezas a entender que ahí hay una frase. Por ejemplo, la frase esta de que si alguien usa una palabra, ella existe o tiene derecho a existir. Y si te vas al rojo, cobra sentido todos los rojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú cambias de contexto, las normas se vuelven significativas, ¿sí? Si vas a la Facultad de Letras, se tiene que hablar de una forma, pero si vas a la Merced, se tiene que hablar de otra. O si vas a la Frontera, se habla de otra. Y entonces ese juego de cambiarse de espacio coopera a entender cuál es la noción de norma. Y en la siguiente sala de esa misma exposición, que además se llamaba Menas, que es una palabra que no está en los diccionarios del portugués, es una palabra, podríamos decir, errónea, pero que todo el mundo usa, pues la pusieron en grande y la gente entra a la exposición. ¿Cómo le pusieron a esta exposición una palabra gramaticalmente equivocada? Bueno, pues es que es justamente el tema de las normas lo que hay que poner en juego. En la siguiente sala, la gente se sentaba en el auditorio y veía el diálogo de una mujer burguesa, digamos, que está en el baño, esto está filmado en el museo, y dice, pero ¿cómo es posible que al Museo de la Lengua Portuguesa se le ocurra hacer una exposición
con una palabra equivocada. Debería servir para enseñarle a los incultos cómo hablar, ¿no? Y después sale otra mujer que le dice, no, tú hablas así porque tú perteneces a la clase burguesa, pero en el pueblo hablamos de otra forma y son válidas otras formas de hablar porque así nos comunicamos. Y ella le responde, bueno, ¿y tú quién eres para hablarme a mí? Soy Norma. ¿Y tú? Pues yo también me llamo Norma. Y al final termina siendo un juego de las 4 normas discutiendo frente al público, ¿no? Eso causa una risa enorme, es metafórico porque cada persona encarna una noción lingüística y la gente sale aprendiendo cantidades sobre ese tema porque se ha divertido justamente con ello. Les voy a poner aquí rápidamente el video donde se ve un fragmento de cómo es esta discusión. ¿Dónde está el clic aquí? Aquí está. Imagínense eso en el museo cuando entras a la sala. Onde eu vim parar? Uma exposição sobre a língua portuguesa chamada Menas. Só pode ser uma piada e de muito mau Se está gosto. quejando de que le hayan puesto así el nombre de la exposición. Quem diria a língua do povo virou exposição, antes tarde do que nunca. Você está maluca? Essa exposição aqui relativiza erros do português e você acha isso certo? A nossa língua é muito complexa, as pessoas precisam aprender a ler e a falar direito, com todas as regras. Gramática, minha filha. Olha só, você desculpa me meter, mas eu acho que isso é uma bobagem, que as pessoas acham que o português é uma língua difícil, mas na verdade isso só dificulta o aprendizado da língua. É uma questão de educação. Quem não tem acesso a uma boa educação não sabe ler e falar corretamente. Uma maravilha. Deu mole. Pelo amor de Deus, não tem língua difícil. Tá. Senão ninguém falava húngaro e chinês ou guarani. E essas línguas são faladas por milhares de pessoas, inclusive pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Mas elas sabem a língua, só que do jeito delas. Olha só, qual é o seu nome? É Norma, Norma Brigitte. Então, minha querida, veja se você consegue acompanhar o meu pensamento. Não existe o sem terra, existe também o sem língua. É preciso fazer a distribuição da língua brasileira nesse país por meio da educação, dar língua aos sem língua. Bueno, no lo tradujimos, lo entienden todos, ¿no? Más o menos, ¿no? Un debate entre 4 normas que hace que todo el mundo se ría de entonces de lo que nos han enseñado, pues no es así como que hay que seguir el canon, ¿no? Esos temas es muy importante ponerlos en la mente del público y las metáforas que hacen esta escenificación son la herramienta para lograrlo de forma divertida en el público, ¿no? Que es lo que las metáforas usadas positivamente pueden hacer. Las conclusiones serían entonces, la cultura digital es un proceso amplio y irreversible. Es un desafío que genera también nuevas problemáticas porque nos instaura, digamos, nos da posibilidades, pero también nos encierra en un mundo controlado por las empresas, por el software, etcétera, en esto que hemos llamado un capitalismo cognitivo, ¿no? Del cual solamente podemos salir si tenemos la audacia de crear discursos que, digamos, pongan en evidencia, como lo hemos visto en los proyectos, otras cuestiones en las que hay que pensar, ¿no? Entender que el arte y la escritura son políticos, siempre está en juego lo político, en el momento en que tomamos, incluso ante los divertimentos que hacemos, la tecnología. La otra cosa que hay que poner en claro es que la tecnología no es herramienta, la tecnología es cultura. La tecnología y sus algoritmos condicionan las formas en las que podemos pensar, escribir, leer o saber. El medio está en el menú, es decir, el propio menú nos brinda las posibilidades con las que podemos transgredir esas leyes que la cultura nos impone. Y la última conclusión a la que yo les invitaría es que nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestros conciudadanos, nuestros estudiantes, nuestro público necesita buenas metáforas, necesita formas de escritura y artes que sean verdaderamente significativos. Para eso nos sirven las metáforas. Muchas gracias.